Buenos días. Quiero presentarles al profesor de Fundamentos Patrísticos, la asignatura 3.1 del módulo 3, junto con Fundamentos Bíblicos. Es Gaspar Hernández, profesor de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, rector del Seminario de Ávila, sacerdote de la Diócesis de Ávila y persona, lo confieso, tremendamente ocupada y encargada de 1000 asuntos. Pero lo veréis, ¿no? Un profesor que lleva bastante tiempo ya en el máster, unos 5 años aproximadamente, dando esta asignatura. Este año, Gaspar, celebramos el 20º aniversario del máster. Lo vamos repitiendo para que los alumnos tomen conciencia de ello. O sea que es una buena noticia. Y bueno, se trata de presentar la asignatura. Y aprovecho también para decirlo una vez más y también comunicártelo a ti. Finalmente vamos a tener 28 alumnos en el máster, vamos a ser 28, o sea que yo creo que es una cifra buenísima y con una representación más que notable de alumnos latinoamericanos. O sea que, bueno, son buenas noticias que conviene que celebremos todos. Muchas gracias, Gaspar. A ti, Teresa. Bueno, buenos días a todos. Con los que estamos aquí presentes y los que nos estarán viendo por webcam y vía informática. Lo que se trata en esta mañana es de presentar un poco la asignatura de Fundamentos Patrísticos de la Doctrina Social de la Iglesia. Como no tenemos los medios informáticos para ver cómo está distribuida, os lo presento, lo vais a tener en la web cuando se vayan dando de alta cada una de las asignaturas en el máster. La asignatura tiene como 4 aspectos. Un primero es lo que es la parte de tema de contenido, donde se expresa un poco cuáles son los contenidos de esta asignatura que tenéis que trabajar. En segundo lugar, el foro de debate. En tercer lugar, las actividades de aplicación, tareas personales del alumno, y finalmente un test de autocontrol. En primer lugar, querría comenzar situando un poco la materia de Fundamentos Patrísticos de la Doctrina Social en el conjunto del máster. Como ha dicho Teresa Conte, la asignatura se sitúa dentro del módulo tercero, la parte de Fundamentos de la Doctrina Social de la Iglesia. Es la que sigue al fundamento bíblico de la doctrina social. Y es que los padres de la Iglesia con la Sagrada Escritura tienen una estrechísima relación. Ellos son los primeros intérpretes de la Escritura y los testigos privilegiados de la tradición primera de la Iglesia. Por tanto, ellos son los primeros intérpretes del sentido social del cristianismo, que está en la Sagrada Escritura, y los primeros que les ha tocado aplicarlo, estructurarlo y pensarlo en la historia de la fe cristiana. Por eso se sitúa en este módulo. Una vez conocidos los fundamentos escriturísticos y los fundamentos patrísticos de la doctrina social, ya podemos entender mejor lo que es el módulo segundo, que son los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. En este contexto se sitúa esta materia. ¿Cuáles son los objetivos que se ponen también un poquito en la introducción y presentación de esta materia para situarse de esta asignatura? En primer lugar, lo que pretende esta asignatura, su objetivo es que conozcáis un poquito más a los padres de la Iglesia. No sé si algunos habéis tenido ya un acercamiento, mayor o menor, conocer los padres de la Iglesia, especialmente su doctrina social, situándola en su contexto social, histórico y teológico. Solo ese contexto es el que nos ayuda a interpretarla mejor. Lo vamos a hacer, y esa va a ser mi invitación en el estudio de esta materia, a partir de sus propios textos. Yo estoy convencido que la lectura directa de los padres de la Iglesia es lo que apasiona y lo que permite conocerlos mejor, no un manual teórico que nos ayuda a la síntesis, pero que es muy importante entrar en contacto directo con ellos, para, una vez que hemos hecho esto, adquirir una síntesis de su pensamiento social y unos criterios que nos permitan ver su actualidad e influencia en el momento actual. O sea, esas 5 cosas. Conocimiento de los padres de la Iglesia, en el contexto socio, histórico, teológico de los mismos, a partir de sus textos, para adquirir una síntesis de su pensamiento social y ver su actualidad e influencia en el momento actual.
Por tanto, las competencias que el alumno ahora en este nuevo sistema de Bolonia, que se habla mucho de competencias o habilidades prácticas de aplicación del conocimiento, las competencias que pretendo que obtengáis con esta asignatura serían 3. 1, conocimiento mejor de la doctrina social de los padres. La segunda, saber interpretar sus textos. Eso nos pasa como con los grandes clásicos de la literatura y de la teología. Al principio cuesta un poco. Hay que hacerse con el lenguaje, hay que conocer su contexto, pero una vez que se supera el muro del lenguaje, al final se disfruta mucho con ellos. Pasa lo mismo, yo que soy de Ávila, con Santa Teresa de Jesús, por ejemplo. Al principio pues cuesta un poco sus textos, el castellano antiguo, pero una vez que lo ha pasado ese muro, uno ya disfruta y aprende mucho. Bueno, segundo, saber interpretar sus textos, y tercero, que adquiráis también esos criterios para discernir críticamente su influencia en el momento actual. Esto es un poquito el panorama, la situación de la asignatura. Como os decía, la asignatura tiene 4 bloques o 4 aspectos que tenéis que trabajar. El primero, que es en el que más me voy a detener, luego los demás los presento, es la lectura del material de estudio de la asignatura. Para ello se me pidió y he elaborado una especie de guión de estudio, de lectura principal, que sería el que tendríais que trabajar personalmente. Luego, a ese guión de estudio os recomiendo que completéis, si alguno está muy interesado. Yo, no obstante, cuando se dé de alta la asignatura en el máster, estaré dispuesto, en cuanto me escribáis un email, a orientaros a alguna lectura especial. Junto con este texto que ahora voy a exponer, yo sí os invito a hacer algún complemento de lectura. Sobre todo, al final he indicado bibliografía, pero sí os voy a recomendar alguno ya fundamental. Uno muy bueno, que complementa muy bien lo que yo he escrito, es un artículo de Andrés Fernández Farto, que es un sacerdote patrólogo de Santiago de Compostela, que ha escrito El pensamiento social de los padres de la Iglesia. Es un artículo en unas actas de las jornadas de teología del Instituto Compostelano. Están en bibliografía, lo tenéis, no hace falta que tomarais apuntes ahora. Bueno, en unas 50 páginas tenéis una síntesis que complementa lo que yo he hecho en los apuntes, diríamos. Luego, si alguien quiere un poquito más, propio de los profesores, dar un pelín más, si queréis profundizar, aquí hay un material muy bueno, a veces ya de difícil adquisición, porque es una obra de hace 40 años, pero que no ha sido superada, de Restituto Sierra Bravo. Se titula Doctrina social y económica de los padres de la Iglesia. En su introducción, que quizá tenga que ser actualizada, pero para eso tenéis el artículo anterior y lo que yo he escrito, en su introducción hay una buena panorámica del tema social en los padres. Y luego toda la obra es un estudio, y además por textos, o sea, no es un puro estudio teórico. Hay una buena introducción a cada padre de la Iglesia y muchísimos textos de los mismos sobre doctrina social. Con lo cual cumple un poco las dos funciones que yo decía, adquirir una síntesis, pero al mismo tiempo entrar en contacto directo con los textos. Hay incluso algunas obras que están completamente entera la obra traducida aquí, con lo cual es como si fuera un compendio de doctrina social patrística aquí. Y luego, ya os lo voy a recomendar para otra actividad de aplicación, este mismo Restituto Sierra Bravo tiene un diccionario social de los padres. Este sí que es más adquisible, es de más fácil acceso, pues está en Edivesa, como es su propio género, diccionario social. Aborda las grandes voces, grandes conceptos de doctrina social en los padres y también contextos. Defecto de esta obra, que no es una voz clásica, es decir, no os vais a encontrar justicia en los padres. No viene una síntesis de lo que los padres dicen sobre la justicia, sino 15 textos literales de padres de la Iglesia sobre la justicia. Eso es un déficit en el sentido de que no es una sistemática de la voz, pero también es una virtud, porque yo precisamente lo que os voy a pedir en una actividad de aplicación va a ser que leyendo una voz de esta hagáis una síntesis vosotros. O sea, que hagáis como un diccionario social ya sistemático. Bueno, estas obras, o sea, mis apuntes, este artículo de Andrés, un poquito más amplio, y el diccionario sería la bibliografía fundamental para vuestro propio estudio. Luego hay mucha más específica que os indico, pero con esto bastaría. En mi
en mi guión de estudio, que os he preparado, tipo apuntes, he dividido la presentación de la materia en 5 grandes apartados, una introducción y una conclusión. En el primer apartado, solo lo voy a presentar porque tendréis que, bueno, os invito a estudiarlo, leyendo las notas personalmente. En el primero se trata de hacer un poco una defensa de la importancia de los padres de la Iglesia. Es típico de todos los profesores en su asignatura, que es importantísima, que Bueno, pues yo hago por qué los padres de la Iglesia tienen una actualidad y una importancia permanentes. Ahí abordo varias cositas. Primero, el concepto de padre de la Iglesia. ¿Quién es un padre de la Iglesia? Aquí se han marcado distintos criterios a lo largo de la historia, pero al final los patrólogos decimos que mejor, es decir, vamos a abordar a los autores de la época patrística, porque no todos entran en el concepto de padre de la Iglesia. Por ejemplo, Tertuliano en rigor es un gran autor antiguo, pero padre de la Iglesia con los criterios clásicos no entraría, y sin embargo no podemos dejar de estudiar Tertuliano, es citado por el magisterio. Entonces nuestro objeto son la época patrística, del siglo I al siglo VIII, algunos de los cuales, de los autores, son padres de la Iglesia. Les presento por qué son importantes. El Papa Juan Pablo II, en una obra que tiene, Patres Ecclesiae, con motivo del 15 centenario de la muerte de San Basilio Magno, dice que son padres de la Iglesia porque han engendrado a la Iglesia y han establecido sus estructuras fundamentales. Para la doctrina social son capitales porque han engendrado la Iglesia en las estructuras sociales básicas que les ha tocado a ellos ir pergeñando en el inicio del cristianismo. Para estudiarles, ahí en esa introducción pongo, es importante hacer una distinción metodológica, en el sentido de que para estudiar a los padres primero tenemos que ver en qué sentido son testigos de la función social del cristianismo, cómo van elaborando ellos, no de forma sistemática, como voy a decir luego, los grandes conceptos de doctrina social, justicia, caridad, propiedad, destino común de los bienes, etc. Y luego, cuáles son los criterios con los que ellos aplicaron esta doctrina cristiana al momento que les tocó vivir. Lo primero es permanente, lo tenemos que aprender todos. Luego, el contexto social, eso es variable, y cómo lo aplicaron ellos, eso no es ejemplo en ese sentido para nosotros, porque el contexto nuestro varía. Ahora, la función social del cristianismo, los conceptos que barajan y los criterios fundamentales, esos son permanentes. Y hay doble posibilidad, pongo ahí al inicio, de acercarnos a esta materia. Una podría ser la sincrónica o la diacrónica analítica. Ir padre a padre, tiempo a tiempo de la patrística, e ir viendo qué van aportando a la doctrina social. Esta tiene de bonito pues que se va uno por uno, pero a veces es un poco repetitiva. La segunda sería la sincrónico-sistemática, es decir, sistematizar todo lo que son las grandes aportaciones de los padres en los conceptos básicos de doctrina social. En mis apuntes articulo las dos, la analítica y la sistemática, y os invito a hacer en la actividad de aplicación lo mismo a vosotros. Bueno, es el primer punto, una introducción. En el segundo, lo que hago es describir un poco el contexto social, histórico y teológico de los padres de la Iglesia. La patrística se divide en 2 grandes etapas, lo conocéis supongo, marcada sobre todo por un eje que es el Concilio de Nicea, en el año 325. Concilio de Nicea no solo fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia, en el que se define la divinidad natural de Jesús, sino que supone un cambio en el cristianismo dentro del mundo antiguo. El cristianismo pasa de ser religión perseguida a ser la religión oficial del imperio, y con ello hay una variación enorme del cristianismo en el mundo. Por eso los patrólogos se suele dividir la patrística en padres pre-nicenos y padres post-nicenos. Lo que hago en el punto segundo de ese texto de vuestro estudio es mostrar los rasgos sociales e históricos y teológicos de la etapa pre-nicena y post-nicena. De la pre-nicena indico 4, que me parecen muy importantes para entender a estos padres. El primero es que en esta etapa se va estructurando la comunidad cristiana. La comunión, como principio básico del Nuevo Testamento, se va pasando a hacer estructura de comunidad. Y así lo vemos en los primeros padres, un primer rasgo. Por lo tanto, el tema comunitario es capital.
Segundo punto importante de esta época es el cristianismo perseguido, las persecuciones, con lo que supone de situación del cristianismo en el mundo. Y ante ello, ante las persecuciones, hay una doble reacción en el cristianismo primitivo. Uno, los mártires, y toda una literatura que da fe de ello, la literatura martirial. La literatura martirial es curioso que hay un concepto fundamental. Tiene muchas finalidades esta literatura, pero entre otras, aparte de la cristológica, de la moral, de la histórica, es una finalidad eclesiológica, mostrar la función social del martirio, cómo el martirio sostiene a la Iglesia. Uno de los conceptos que más se usan en las actas martiriales es el concepto de fraternitas, que me parece que tiene una fecundidad, no está en los apuntes, ahora recientemente me ha tocado investigarlo por otros motivos. El concepto de fraternitas, para la explicación de la naturaleza de la Iglesia, y también, por tanto, de su lugar en el mundo, para la doctrina social, es capital. Bueno, reaccionan con la literatura martirial o reaccionan con la literatura llamada apologética, es decir, la defensa y dar razón del cristianismo ante aquellos que lo niegan o lo persiguen. Entre los apologetas también es muy importante mostrar cómo el cristianismo supone, dicen algunos, una nueva raza, una nueva forma de concebir la vida, al hombre y a la sociedad. El estudio de los padres apologetas ayuda mucho a concebir también el sentido social del cristianismo. Bueno, segundo rasgo, cristianismo perseguido. Tercer rasgo que subrayo ahí es la radicalidad evangélica. Cristianismo en minoría y las exigencias que supone hacerse cristiano en ese momento. Claro, tiene consecuencias sociales de primer orden. Si uno estaba en el ejército, tendría que abandonarlo. Si uno tenía determinadas profesiones, tenía que abandonarlas. Suponía una relevancia pública. Y finalmente, otro rasgo de la época prenicena es la época en que van surgiendo las primeras herejías intraeclesiales, y en la que el cristianismo se tiene que mostrar como una doctrina de salvación de todo el hombre y para todos los hombres. Esto frente al gnosticismo y otras sectas. Para todo el hombre, no solo el cuerpo, sino también todas sus dimensiones, alma y espíritu, y para todos los hombres, no solo para unos determinados privilegiados. Esto tiene unas consecuencias enormemente importantes para la doctrina social. Por poner un ejemplo muy actual, cuando Pablo VI en la Populorum Progressio profundiza el concepto de desarrollo, que luego es retomado por el Papa Benedicto XVI en la encíclica Caritas in Veritate, cuando habla en qué consiste el desarrollo humano integral que propone la fe cristiana, se funda en su doctrina de la salvación, afecta a todo el hombre, no solo al cuerpo. Por tanto, la doctrina social no solo se trata de mejorar condiciones económicas, materiales de vida, sino al hombre entero, también a su espíritu y a su alma. Y a todos los hombres, no solo a unos pocos. Las consecuencias de esta idea de la salvación integral es muy importante. En este momento se va aquilatando. Autores como Ireneo de Lyon, Tertuliano, son especiales en este orden. Y luego, en la segunda etapa, la posnicena, los padres escriben en un contexto ya diverso. También lo caracterizo con 4 rasgos, que os pongo ahí en los apuntes. Brevemente, hay un cambio en la relación iglesia-imperio. El cristianismo pasa de ser perseguido a ser religión tolerada y luego oficial. Eso obliga a una cosa muy importante luego para la doctrina social, y es cómo la Iglesia se sitúa ante el poder político. ¿Cuáles son los criterios fundamentales de presencia de la Iglesia en la sociedad política? Esto que lleva aspectos negativos, pero también aspectos positivos dentro de la época patrística posnicena. Desarrollo eso. Luego, un segundo punto, si en la etapa anterior lo característico era la radicalidad evangélica a la hora del ingreso en el cristianismo, en el catecumenado, ahora como el cristianismo es religión oficial, es religión de masas, se baja el listón de la radicalidad evangélica. Hay una relajación de la vida cristiana y de sus consecuencias sociales. Surge ante eso un nuevo movimiento que también va a ser muy importante para la doctrina social y para la etapa patrística, que es el monacato. Si hasta ahora el paradigma de santo, de modelo cristiano, era el mártir, ahora el paradigma es el monje. Muchos de los grandes padres de la Iglesia de esta época vienen del monacato.
Las reglas de los monjes, la de San Basilio Magno, por ejemplo, luego la de San Agustín, San Benito posteriormente, van a establecer una serie de criterios fundamentales en los que se contiene la función social del cristianismo. Cómo se entiende la comunidad cristiana, y luego el monacato se va a presentar con una función social también para la sociedad pública. Entonces es importante este rasgo. Hay otro tercero que subrayo ahí. Los pastores de la Iglesia a partir de ahora, los obispos, como el cristianismo es religión oficial, no solo tienen una misión eclesiástica, evangelizadora, también van a tener una función pública, responsabilidades públicas. Eso les obliga a la organización institucional de la caridad. Y tenemos a grandes padres, en el siglo IV, siglo V, pensemos en San Basilio Magno, por ejemplo, que crea casi una nueva ciudad en torno a Cesarea, que se llama Basílides, con su propio nombre, o papas, obispos de Roma, que ante la caída del imperio se van a convertir en los grandes defensores de la ciudad y de los pobres y de los más necesitados. En ese momento, León Magno, Gregorio Magno. Bueno, organización social de la caridad, la relevancia pública de la fe. Y finalmente los grandes concilios, sería el cuarto rasgo, que definen la fe cristiana en su núcleo básico, pero también en sus cánones regulan la vida de la Iglesia, y muchos de ellos están inspirados en los principios sociales del cristianismo. Bueno, estas son, en el segundo punto del tema, los rasgos básicos. Una de las finalidades era contextuar a los padres, que os van a ayudar a conocerlos. En un siguiente punto en el temario explico los principios fundamentales de la doctrina social de los padres, los que están de fondo, que coinciden con los principios fundamentales de la doctrina social en general. Pero bueno, yo los aplico basándome en su doctrina. Sus fuentes son claras, la de los padres. 2, la Sagrada Escritura, que ellos comentan, es a lo que se dedican, y el diálogo con la filosofía. Hay muchos principios de doctrina social que vienen del diálogo con las filosofías del entorno, especialmente con el sincretismo filosófico que les toca vivir. Estoicismo, aristotelismo, platonismo, son un poco los grandes interlocutores, sobre todo en lo que a ética y a política se refiere. Bueno, los principios los enumero ahí, indico fundamentalmente 6, el de la dignidad fundamental de toda persona humana, mostrando que la naturaleza social es inherente a todo hombre, no solo porque tiene necesidad de los otros, así decía Aristóteles en su Política, sino porque ha sido creado a imagen de un Dios que es comunión de personas. Ahí está la base fundamental de la naturaleza social de la persona. Segundo principio, la prioridad, siempre en los padres, de la persona y de su conversión sobre la estructura social. No significa que ellos no den importancia a las estructuras e instituciones sociales. Son capitales, lo he dicho antes, algunos las tienen que hacer, y hasta incluso nuevas. Pero sí que el cambio de la estructura viene precedido por la conversión de las personas. Y ese principio está permanentemente detrás de su doctrina social. El tercero es el subrayado de la igualdad ontológica fundamental de todos los hombres, reconociendo las legítimas diferencias. Dice, hay diferencias que provienen del egoísmo humano, de la avaricia, esas no son legítimas. Hay diferencias que vienen del lugar en el que la providencia ha colocado a cada hombre. Hay legitimidad ahí. Igualdad en la legítima diferencia. Luego el principio de la justicia social en los padres, que va más allá de la pura justicia distributiva, característica de la filosofía del momento. El principio de la caridad social, que es el que se lleva la palma, especialmente en todos sus textos, ahí os pongo muchísimos para que podáis profundizar. Y finalmente el principio de la comunicación de los bienes, o si queréis, de la prioridad del bien común sobre el interés particular. No es que nieguen la propiedad en absoluto, pero sí la consideran relativa a la función social de la propiedad. Bueno, estos serían los 6 principios. En los apuntes, ya veréis, hay muchísimas notas a pie de página, porque lo que quiero es que veáis esto que digo en textos directamente, ¿no? Y luego ya la última parte de los apuntes, de este guión de estudio que os he preparado, es un acercamiento, primero, diacrónico a los padres y un acercamiento sincrónico.
En el acercamiento diacrónico presento algunas obras más importantes de doctrina social en los padres de la Iglesia. Aquí querría indicar alguna cosa. No lo he puesto en el guión de estudio, pero os lo aviso también para vuestro estudio, ¿no? Creo que son muy importantes los textos, y lo que presento son textos. Pero no se entienden los textos sin el contraste de los testigos. Y por tanto, yo aquí en ese punto 4 del guión de estudio desarrollo los textos más importantes, las obras que yo considero capitales. Pero junto a ellas las tendríamos que completar con una buena biografía de los testigos que las sostienen. Por eso voy a hablar, por ejemplo, de una obra capital de San Cipriano, que es sobre las buenas obras y la limosna. Una obra clásica sobre la limosna del cristianismo antiguo, la que más se ha leído en la historia del cristianismo de este tema. Pero claro, esta obra sería un puro texto si no se leyera al testigo. ¿Quién es Cipriano de Cartago? Y cómo Cipriano de Cartago en su vida, cuando se convirtió, vendió todos sus bienes. Se ocupó como obispo de Cartago en 2 años de todos aquellos que habían estado afectados por una peste que estaba derrotando a Cartago entre el año 252 y el 54. Es en el contexto en el que se sitúa esta obra. O sea, el texto ha de ir acompañado del testigo. Para conocer a un padre hay que leer un texto y hay que leerse una buena biografía o al menos un acercamiento a su figura. Bueno, presento los textos en el punto 4, os indico algunos. La primera, Clemente, una carta de Clemente a los Corintios, el tercero de los obispos de Roma. El tema fundamental es la unión en la comunidad. Ha habido una rebelión de unos pocos contra los que habían sido constituidos en autoridad, y entonces Clemente les invita a volver a la comunión, con unos criterios muy claros, que inspiran mucho la doctrina de la paz, luego después en la doctrina social de la Iglesia. Una segunda obra muy importante, que esta es más que recomendable, es el discurso a Diogneto. El problema que hay de fondo es cómo han de situarse los cristianos en el mundo. Es curioso que esta obra se ha editado críticamente y se ha estudiado en el siglo XX en un contexto muy, muy particular. Su gran editor crítico ha sido Irène Marou, es un francés que luego tiene que emigrar a Italia en el contexto de los totalitarismos europeos. Cuando están surgiendo, por un lado, el nazismo, el fascismo, el socialismo marxista en Rusia. Y al mismo tiempo cuando la Iglesia se está discutiendo cómo han de situarse los cristianos en la vida pública. Es decir, eso de los cristianos de presencia, cristianos de mediación. Bueno, en este contexto se edita esta obra, como para volver un poco a ver cómo han de situarse los cristianos en el mundo. La tercera obra que presento es Clemente de Alejandría, Quis dive salvetur, que rico se salva. Es un comentario a la parábola del joven rico. Es la primera obra patrística que aborda, monográficamente diríamos, el problema de las riquezas, evitando 2 extremos, como siempre. Por un lado, algunos que decían que las riquezas de por sí son malas, los gnósticos, un tal Carpócrates, decían que las riquezas son malas en sí mismas. Bueno, si la riqueza, los bienes son algo que Dios ha creado, no son malas en sí, tendrá que decir Clemente. Y, por otra parte, el contexto de una sociedad alejandrina de su momento, en el que había unos pocos que con el comercio se estaban enriqueciendo a costa de otros. O sea, ni demonización de las riquezas, ni divinización o absolutización. Esa obra es muy interesante en este orden. Presento en cuarto lugar la de Cipriano de Cartago, sobre las obras buenas y la limosna, la primera sobre limosna en el cristianismo antiguo de forma monográfica, la que más se ha leído. Luego presento una obra de Lactancio, de Divinis Institutionibus. Lactancio es un apologista latino, se le llamó el Cicerón cristiano. Su obra es una defensa del cristianismo frente al paganismo, pero la segunda parte es muy interesante, presenta la verdad del cristianismo y tiene relevancia social porque profundiza mucho en el concepto de justicia. Por eso es relevante esta obra. Justicia en un doble sentido, dice Lactancio. Justicia en relación con Dios, que se llama religión, y justicia en relación con los hombres, que se llama, y a mí esto me parece bien interesante, humanitas.
Humanitas es la traducción griega, la traducción latina del concepto griego filantropía, amor al hombre, que es el rasgo propio del Dios cristiano. Yo creo que estudiar el concepto de humanitas, humanidad y filantropía sería bien interesante para la doctrina social, todavía hoy. Luego presento la obra de Basilio Magno, este gran pastor del siglo IV, que tiene una homilía que está completa aquí, si quisierais leer monográficamente. Destruiré los graneros. Es un comentario a la parábola del rico necio. Es una de las obras más completas de la literatura patrística sobre el tema de la usura. Por eso es relevante esta ahorita. Y además es breve, se puede leer. No es un gran tratado que agobia, ¿no? Su amigo, Gregorio Nacianceno, escribió también un discurso, el 14, que ahí también lo presento, sobre el amor a los pobres. La relevancia de esta obra, también lo mismo, su contexto social, son la enorme cantidad de leprosos con los que él se encuentra en la sociedad que vive. Y desarrolla aquí un poco el principio que va a ser el inspirador del derecho de asistencia social. Es decir, de la asistencia y la seguridad social, a los que están en enfermedad, en invalidez, en dependencia, está muy fundamentado en este texto. Luego presento a Juan Crisóstomo. Este sí que sus textos son muy variados sobre doctrina social, pero solo su figura, como decía, del testigo, es un monumento a lo que significa la función social del cristianismo. Tanto en Antioquía como presbítero, como en Constantinopla, luego como obispo, fue defensor de los más necesitados, de la incoherencia de los cristianos, con esa disputa que tiene con Eudoxia, cómo se está viviendo de lujo en la corte y otros que mueren, hay de hambre junto a vosotros, de la incoherencia de los propios cristianos, llenáis de oro los altares cuando estáis olvidando que Cristo se está pidiendo en el rostro del necesitado. Bueno, tal fue su predicación y su carácter profético que murió en el destierro, por esto. Sus obras merecen la pena en este orden. Luego presento Ambrosio de Milán, una obrita que tiene sobre Nabot el israelita, sabéis la parábola, vamos, el acontecimiento en la época de los reyes de Nabot, al que quiso el rey Ahab sustraer su viña, sobre el derecho de propiedad. Agustín de Hipona, es un clásico de todo, claro, de Agustín podíamos coger todo. Lo más importante, yo la que presento ahí es, junto a algunas homilías, La ciudad de Dios. Esa sí que es una obra gorda. Pero aquí nos ha hecho el favor Restituto Sierra de darnos una antología de textos sobre la ciudad de Dios. Aquí subraya mucho la relación política, cristianismo-política, cristianismo-mundo actual. Y finalmente Gregorio Magno, la regla pastoral, también tiene bastantes principios que inspiran la doctrina social. Y en el último punto del guión de estudio lo que hago más bien es un acercamiento, si este era analítico, obra por obra, las más importantes, en la última parte lo que hago es un acercamiento sistemático, algunos conceptos fundamentales de la doctrina social y cómo aparecen en los padres. El primero que abordo es el de la tradición de la paz, el concepto de paz, tan importante para la doctrina social. La encíclica Ultima Pacem in Terris, por ejemplo, está muy inspirada en esto. Sobre todo en dos autores, primero Clemente y San Agustín, que define la paz como la tranquilitas ordinis, la tranquilidad del orden, que cada uno ocupe el lugar que le es propio. Eso es bien interesante en el concepto de paz. Luego el segundo tema que abordo es el tema de los cristianos en el mundo, y ahí presento sobre todo Diogneto, en la carta, este concepto de el compromiso cristiano en la vida pública. Luego el tercer bloque es el tema de la política, cómo abordan los padres la política, la relación con el Estado, evitando extremos, la demonización del poder. Hay padres que consideran que el imperio es el anticristo, y el ensalzamiento del poder imperial, que hay otros que consideran que con el imperio ha llegado ya a la culminación del cristianismo. Sobre todo la vía media, representada por Agustín y por otros autores, que hablan de ciudad de Dios, ciudad terrena, y la distinción y el criterio de ambos. En esto San Ambrosio aporta también mucho.
sobre los criterios de la relación cristianismo-política. La distinción, por ejemplo, entre el honor y el respeto debido a la legítima autoridad y la fuente última de la potestas, que es Dios. Los criterios de relación del cristianismo con el poder político, la distinción y la comunión. Bueno, ahí está. Luego abordo el tema de la economía, especialmente en lo que los padres lo tratan, que es el problema de las riquezas, tema de la usura, de la pobreza y la limosna, y el tema de la propiedad privada. ¿Es legítima una propiedad privada? ¿En qué sentido tiene la propiedad? Ya lo avancé antes como criterio básico. Derecho a la propiedad, pero no derecho absoluto. Los bienes no son sino instrumentos dados por nosotros para el ejercicio del bien. Luego presento el tema concreto ya de la limosna, que es el tema probablemente en el que se concreta el principio de comunión de bienes en los padres. El sexto punto, hablo del orden jurídico en la tradición patrística, cómo articulan ley eterna, ley natural, ley positiva. Esto también es muy interesante, de mucha actualidad. Por ejemplo, en lo que a la ley natural se refiere, es un tema hoy por hoy de moda, porque es el principio por el que el cristianismo dialoga con las éticas no cristianas, si realmente existe una ley natural o no, cuáles son los criterios, la ley escrita por el Creador en el hombre, ¿no? Tiene mucha relevancia, un documento de la Comisión Teológica Internacional sobre este tema, de hace 5 años, y el Papa Benedicto en sus discursos, el famoso discurso que tuvo en el Reichstag en Berlín, precisamente era esto: si es posible que la vida política, en su ordenamiento legislativo, si tiene fundamentos, si se tiene que basar en algo, cuáles son los principios fundamentales, porque de lo contrario, en palabras de Agustín, dice él, esto se convierte en una locura, en una tiranía, dice Agustín. Y finalmente el tema del trabajo. Es el otro tema que abordo en los padres. Y luego finalmente una conclusión en la que intento rebatir algunas críticas que se les ha hecho a los padres. Sobre todo 4. Se le han dicho que insisten poco en la reforma de las estructuras. La respuesta ya está dada, por lo que he expuesto yo. Segundo lugar, que está demasiado centrada en la limosna. El criterio es que, bueno, ellos no han considerado la limosna como tal, sino en un contexto mucho más amplio. Otros le acusan de falta de precisión conceptual. Claro, su finalidad no era hacer tratado de doctrina social de la Iglesia. Sus escritos son parenéticos, exhortativos sobre todo. Nosotros somos los que tenemos que hacer ahora eso. Y finalmente sus exageraciones retóricas cuando hablan sobre la pobreza, más que exageraciones retóricas, que también tienen, porque son unos grandes, muchos de ellos con una muy buena formación retórica, son un grito profético. Por ejemplo, Juan Crisóstomo, son un grito profético que él sanciona con su propia vida, lo que estaba llamando a vivir, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que yo os presento en el guión de estudio, las líneas básicas. Y luego, para el resto del estudio de la asignatura, hay otras 3 vías complementarias al guión de estudio. Primero, un foro de debate, que se va a dar de alta cuando la asignatura entre en vigor. El foro de debate se trata de que, a la luz de lo que habéis estudiado en el guión de estudio y en vuestras lecturas personales, y lo que yo os voy a orientar, podamos compartir juntos, vía internet, nuestras preguntas, nuestras aportaciones, nuestros descubrimientos. Estos años pasados, el tema de debate era la propiedad privada, si era legítima, si era un derecho natural. Me parecía por su actualidad este año cambiar y vamos a tratar, por el contexto en el que vivimos, el tema del trabajo. Si la pregunta típica, ¿no? ¿El trabajo es algo que estaba ya en el orden de la creación? ¿O es un castigo, según aparece en Génesis en el capítulo 3, es un castigo por el pecado del hombre que tiene que soportar? ¿Cuáles son las líneas fundamentales de doctrina social de los padres sobre el trabajo? ¿Tiene una función social o es sencillamente para el beneficio propio? ¿Y cuál es la relevancia que tiene en el momento actual? Relevancia es clave por señalar en 3 pontífices últimos: la Labor Exercens de Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI en el tema del trabajo también ha tratado en sus discursos sociales la Caritas in Veritate en algunos puntos,
en el contexto de crisis económica, y de Francisco tenemos todavía poco magisterio escrito en encíclicas, pero el discurso que ha tenido sobre el tema del trabajo en Cerdeña en su visita pastoral va por esa línea. Bueno, sobre eso vamos a debatir. Las actividades de aplicación que os pongo ahí son 3, que tenéis que hacer las 3 porque son breves. Luego a veces siempre preguntan lo de la actividad de aplicación, ¿son 3 o una? No, las 3 pues son breves, no más de 3 folios cada una, no más. En una, lo que se trata es que leáis, por la finalidad del acercamiento directo al texto del Padre, que leáis una obra patrística que sea fuente de doctrina social. Yo os he puesto ahí varias, las que os presento. Escoged una, si queréis otra me preguntáis, pero vamos. El discurso a Diogneto, el de Opere Telemosinis de San Cipriano, el discurso sobre los pobres que han de ser amados, bueno. Y se trata de hacer una pequeña recensión de la obra. La segunda actividad de aplicación es, la primera es analítica, la segunda sintética. Coger una voz, un concepto de doctrina social, justicia, bien común, caridad, en los padres y hacer una síntesis vuestra. Para ello es muy fácil, se busca esa voz, que yo os he puesto varias, en el diccionario de Restituto Sierra, que como digo, no hace él una síntesis, se leen los textos y hacéis vosotros la síntesis, como si tuvierais que hacer una voz de diccionario. Se las mandamos a Restituto Sierra y así hacemos un diccionario ya sistemático. Y la tercera aplicación va a ser que veáis qué textos de la Escritura, indicar 5 textos de la Escritura, que veáis que son especialmente relevantes en la doctrina social de los padres. Esa es una posibilidad. La otra, que voy a poner también, voy a cambiar eso por si acaso, porque veáis su actualidad, es ver cómo usan a los padres alguna de las grandes encíclicas sociales. Es decir, desde la Rerum Novarum hasta la última de Caritas in Veritate. Se trataría de ver cuándo cita al padre y por qué y en qué contexto. Y lo último es un test de autocontrol, que eso ya lo hacéis vosotros individualmente, son 10 preguntas, que una vez que habéis estudiado un poquito el guión de estudio y vuestra lectura personal, pues os controle, os examinéis a vosotros mismos sobre a ver lo que se va aprendiendo. Bueno, pues esto es, yo creo que estoy en tiempo, los 40 minutos o 45. Yo espero que disfrutéis, sobre todo lo importante de los padres es que os enganchéis a ellos y desde sus textos pues veáis la gran riqueza que en todo orden, pero en concreto en la doctrina social, nos pueden aportar. Si tenéis alguna pregunta así de... 2 preguntas. No. ¿Ese texto del diccionario está en la plataforma o se puede adquirir por otro lado? El diccionario, lo que hemos puesto lo que vamos a poner en la plataforma va a ser en concreto para el foro de debate, escanearemos la parte del trabajo. Luego para las otras voces, si alguno lo necesitara y no tiene acceso a él en una biblioteca, pues nos lo decís y os ponemos algunas, que claro, primero que no se puede legalmente y segundo que bueno, sería mucho de tarea, entonces si alguno lo necesitara yo se lo... ¿Y el otro texto clásico? Este tenemos, sí que se va a colgar está colgado en el máster, en la plataforma, la introducción que os indique, y lo otro es lo que tendríais que buscar y consultar. Normalmente las bibliotecas buenas, así casi que está, que sea antiguo. ¿En alguna librería para adquirirlo? Quizá librería del libro viejo, para adquirirlo, si veis, ahí es seguro. Yo compré este en concreto con esa vía, porque si no es que es una obra del año 67, entonces ya... Pero vamos, como obra es lo mejor, en síntesis de lo que hay. ¿Alguna pregunta más? El autocontrol no es autocontrol. Sí. Lo que hace media para la calificación de la asignatura, pues tendremos en cuenta los 3 trabajos de aplicación que harán media y la participación en el foro de debate. Lo otro todo es, comprended que en esto de Bolonia lo mismo que en esto de las competencias, en las actividades de aplicaciones donde se ve que se ha asimilado el guión de estudio. Sí, bueno, eso se ve, hombre, que se participe 1 o 2, se ha de participar, ese aporte, es muy rico eso.
alguna cosa más. Pues nada, os dejo con María Teresa para que remate la obra.